Adelante, don Fafa. Bien, decía que Roberto Fulcar esta mañana en un programa expresaba que Abinader daría prioridad a la crisis sanitaria, a la economía y a la educación. Es natural que hay una apreciación de que la crisis sanitaria podría empeorarse porque la movilización del día de las elecciones fue el 55% de todo el registro electoral que se movilizó. Y aunque habían con máscara en muchos sitios, se alteró eso y se dio entonces un comportamiento sin precaución. Hay que presumir que el día de las elecciones se procesó seguro un incremento de la crisis de la salud. Y que dedicarle prioridad, como hablábamos con el médico ahora, implica reformular la manera de abordar y de enfrentar esa crisis, que no puede seguir siendo manejada como hasta ahora se ha manejado. Y con el hecho de que se va a agravar ahora la crisis. Y hablaba de la crisis sanitaria junto con la urgencia que tiene la crisis de la economía. Un país paralizado sin producir 3 meses, que hay una reducción del ingreso del turismo, del ingreso de las remesas y también una reducción del trabajo de zona franca, que hay un incremento del desempleo. Hay que saber que hay una situación que puede ser peor la crisis social que la crisis de salud y que por eso el gobierno tiene que asumir las dos cosas juntas y además, para poder adecuarse a esto, enfrentar la cuestión de la educación. Yo no tengo duda de que la educación debe ser revisada a nivel global, desde la superior hasta la rudimentaria que hay en este país, en el orden de hablar del mundo de hoy. ¿Qué es lo que el mundo de hoy tiene como característica? ¿Hacia dónde va? Para ajustar entonces el esfuerzo educativo a esa tendencia del mundo de hoy. No es posible tener una educación cimentada en una estructura y visión de una sociedad que está siendo superada progresivamente por una nueva tecnología y por el concepto de la globalización. Hay que hacer un ajuste entre la educación que damos nosotros y el mundo de hoy. Hay que tratar de ver qué es lo que se corresponde en la educación para uno establecer una dinámica en el mundo de hoy. Y eso es para las universidades, para todas los estudios, para todos los niveles de la educación. Entonces es verdad que Abinader tendrá que dedicarse a la crisis sanitaria porque la tiene encima y se va a agravar, que tiene a la economía con una situación más grave que la crisis sanitaria y que arrastra una educación totalmente desarticulada del mundo de hoy. Y junto a esas tres cosas, y por eso hago el comentario, yo quiero reiterar la importancia que tiene el problema de la justicia. No podrá tratar la justicia como va a tratar la crisis de la salud, ni como va a tratar la crisis económica, que la puede plantear globalmente. La justicia tiene que ser un proceso que va a comenzar, como ha dicho el presidente elegido, con el nombramiento de una procuraduría que tenga capacidad para iniciar la función del Ministerio Público desde una posición autónoma e independiente, y no como ahora, que la justicia entera es un mecanismo de protección de lo que la nombraron, que hay que construir una justicia independiente, que hay que comenzar por ahí, pero eso no es solo, eso es solo un paso. Y en ese orden está claro que el esquema de las iniciativas del gobierno va a ser la crisis sanitaria porque no hay salida, la crisis económica porque no puede haber evasión, la crisis de la educación por el atraso y sobre todo por un sentimiento generalizado. Si no comienza la justicia, ninguna propuesta de cambio tiene importancia por la valoración que se tiene. Y esa valoración no puede ser dejada para que la iniciativa sean los tumultos populares. Tiene que ser tampoco para que el gobierno se convierta en sí mismo en un mecanismo de persecución, de definir a quién debe ser objeto de la atención o no. Debe ser una procuraduría que ella comience a establecer los mecanismos institucionales adecuados para poder revisar la conducta, en primer lugar, del gobierno. Todos los ministerios tienen que tener
una idea clara de cómo ejecutan su presupuesto, de cuál es su funcionamiento, cuál es la dinámica frente al gasto general que hacen. Y eso obliga a que hay que tender a cambiar toda la forma administrativa, que solo cambian si la gente ve consecuencias al no respetar normas. Y por eso que la justicia tiene un papel de rectificador que abarca todo, porque los ejemplos de probar en la justicia cosas, de sancionarlo, se proyectan en los demás. Por ejemplo, todos los ministerios, todos los recursos económicos que se administran en cualquier ministerio tienen que ser hechos en una forma tal que no deje duda de que no se han aprovechado para los fines de quienes son los gestores, los administradores. Y sobre todo, que a nivel de cada ministerio hay problemas concretos ubicados como expresión del robo y de la corrupción que en este gobierno de Danilo no se abordó. Que la herencia que va a tener Abinader es tener ministerios que tienen evidencias de casos de corrupción que no pudieron tramitar y que lo tiene ahí. No es ni siquiera que va a comenzar en el gobierno del PRM la transparencia, sino que está ahí, que puede comenzar con la herencia que le van a dar al gobierno. Nada va a tener más significación, a pesar del problema de la crisis sanitaria y de la crisis económica y de la educación, nada va a tener la tremenda significación que representa el hecho de que la gente sepa si acabó la impunidad, a que hay que rendir cuenta. Y el impacto que tendrá ese proceso es imprevisible, pero no va a ser de ninguna manera cualquier cosa. Desde que usted coge un ministerio y saque los casos de vagabundería administrativa que hay ahí y se lo entrega a la justicia, desde que usted muestre eso, aquí va a haber un pánico general en los funcionarios y en los no funcionarios, porque en general hasta ahora se ha actuado sin control y sin temor, porque en definitiva la autoridad es la que decide. Esa cuestión esencial del papel de la gerencia administrativa y de la impunidad están por encima de la cuestión sanitaria, a pesar de lo dramática que es, y de la crisis misma económica. Y hay que verla entonces junta, armónicamente. Yo espero que Luis Abinader pueda tratar simultáneamente estos problemas. Él dijo que sus primeros 100 días es para mostrar hacia dónde vamos. Yo quiero ver en esos primeros 100 días indicadores claros de que tanto la pandemia va a dejar de ser un criterio particular para ser un compromiso colectivo, de que la crisis económica no va a ser solo para explicarnos el desastre, sino para ver cómo la reactivamos, que la educación va a ser cómo la actualizamos, pero que la justicia es imprescindible, sin postergarla, que de inmediato se le plantea a la gente para que sepa que ser funcionario tiene una responsabilidad y tiene un riesgo. Usted puede cumplir y aprovecharse, pero no puede ignorar que tendrá que rendir cuenta por las cosas ilegales que haga. Ojalá esta visión sea de hecho la que norme el inicio de un gobierno que en 45 días se hará cargo del poder. Gracias, sargento.